Mi nombre es Jaime Zapata, soy ingeniero en sistemas informáticos, graduado aquí en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Sin embargo, no he venido a hablarles de mi carrera técnica, he venido a hablarles de mi afición. En mi tiempo libre produzco estas astrofotografías. ¿Sabían ustedes que esta fotografía utiliza la misma técnica que los telescopios espaciales que están ahí afuera? El cosmos tiene secretos invisibles que merecen ser redescubiertos. Les invito a descubrir este mundo de la astrofotografía y sus resultados impresionantes. Jaime Zapata Suárez es ingeniero informático. Desde hace algunos años atrás, en medio de la pandemia, encontró una propuesta para difundir la ciencia. Y resulta que te encuentras con la astrofotografía, con el astropaisaje, y eso ha sido un espacio que más allá de un pasatiempo ha significado un conectarte con otras personas que también están fascinados con el universo. Bienvenido a este Entre Palabras, Jaime. Gracias por poder contar tu historia y tu visión sobre algo tan bonito, tan intenso y tan inmenso como el universo y tan apasionante como la fotografía. Has juntado dos mundos maravillosos. Gracias por la invitación, Marcelo, y espero compartir mi experiencia en este momento. Lo que nuestros ojos no pueden ver, la ciencia sí puede fotografiarlo. Hoy descubriremos cómo un fotógrafo convierte el universo en conocimiento. De alguna manera quisiéramos empezar esto pensando en qué momento de tu vida hizo que dejes de mirar a las estrellas como un espectador y pensar que lo puedes desarrollar como un narrador. ¿Cuándo aparece esta diferencia? Bueno, yo creo que no ha sido un momento específico en el que esto ha sucedido, sino más bien ha sido como que un proceso en el que involuntariamente me he visto involucrado desde niño. Mi historia creo que comienza con el abuelo. Vivíamos en Quito y en Quito hacía unas magníficas noches despejadas en que el abuelo, cuando yo tenía tal vez 4 o 5 años de edad. ¿Tu abuelo cómo se llamaba? José Gonzalo Zapata. Él nos sacaba a la terraza de la casa y nos hacía apreciar las estrellas, nos hacía apreciar la luna. Entonces, desde ese entonces, digamos que ya el abuelo implícitamente era el primer divulgador científico de la familia. De alguna manera, él supo inculcarnos esa gran curiosidad por el universo. Y cuando sientes que hay este primer contacto, ¿encuentras que hay fascinación en este espacio? Así es, como digo, fue un proceso. Yo más tarde me dedico a la afición de la fotografía, pero el punto de quiebre definitivo creo que fue la pandemia. La pandemia, creo que si algo positivo todos sacamos de la pandemia es que la pandemia nos dio mucho tiempo para leer, para concentrarnos, para hacer actividades que de alguna manera nosotros no estábamos acostumbrados o no estábamos preparados. Y ahí fue cuando inició, digamos, un proceso de autoeducación un poco más formal, un poco más serio, más disciplinado, en el que esta afición por el universo se convierte de alguna manera en un pasatiempo extraordinario. ¿Cómo sientes la responsabilidad de que una imagen diga tantas cosas? Es decir, siento yo que una fotografía es simplificar un concepto, simplificar una idea. Y me parece que es de alta responsabilidad hacerlo, trabajarlo. ¿Sientes tú de alguna manera este detalle frente al trabajo que haces? Así es. Suelen decir que una imagen dice más que mil palabras. Y en el caso de la astrofotografía, pues estas imágenes son puentes. Son puentes que nos acercan el universo, pero son puentes que también hay que entenderlo. Entonces, todo empieza con una imagen que a lo mejor capta nuestra atención, capta nuestros ojos. Pero a una de estas imágenes hay que saber también entenderlas, hay que saber explicarlas. Y ahí es donde viene un segundo componente. La imagen atrae nuestra atención, pero la ciencia o el método, el procedimiento que está atrás de la adquisición de esta imagen, en cambio genera interés. ¿Y cómo lograr que dos procesos estén incluidos en tu trabajo? El uno emocional de por sí, que es parte de la magia de lo que significa tener algo bonito al frente, pero al mismo tiempo educar. Entonces, que creo que es trabajar con dos elementos que son importantes ahora, ¿no?
Así es, son dos elementos que definitivamente juegan el uno con el otro y van de la mano. Una imagen definitivamente es emocional, es lo que capta la atención, en este caso del espectador, pero no hay que quedarse simplemente en la bonita imagen, que si bien es cierto que es una imagen que atrae la atención, es una imagen bella, eso nada más que es un primer componente. Si no existe detrás un respaldo técnico o una buena historia que contar, pues la imagen se queda solo ahí. Entonces hay que saber combinar ambos mundos y transmitir ese mensaje a través de la astrofotografía. Y esto me lleva a la otra pregunta. Cuando observamos una de tus fotografías, ¿estamos viendo la realidad del universo o es una interpretación científica que la has construido técnicamente? Bueno, yo no diría que es lo uno o lo otro, más bien yo diría que son ambas en combinación. Una imagen representa una realidad que existe, sin embargo, esa realidad está muchas veces o en la mayoría de los casos oculta a nuestros ojos. Es una luz invisible que nuestros ojos nunca la van a poder percibir, pero sin embargo, la magia de la fotografía, la magia de tener un sensor en una cámara fotográfica, nuestros ojos son órganos maravillosos. Pueden ver el oscuro más oscuro y el claro más claro. Cuando estamos viendo la luna, nuestros ojos tienen la capacidad excelente de adaptarse a esa claridad, a esa brillantez de la luna que casi nos ciega. Sin embargo, no por ser órganos también privilegiados, son también bastante limitados. Esas limitaciones no tiene un sensor de la cámara y por lo tanto con un sensor de una cámara fotográfica nosotros podemos captar luz que en muchos de los casos es invisible para nuestros ojos. Entonces esa luz es la que tratamos de plasmar en una astrofotografía. Muchas veces inclusive los telescopios espaciales trabajan en longitudes de onda que son invisibles totalmente para el ojo humano. El último de los telescopios espaciales que se lanzó es el James Webb. Ese telescopio es un telescopio que funciona en el ancho de banda infrarrojo, es algo invisible totalmente para el ojo humano. Sin embargo, ustedes se preguntarán cómo el James Webb hace para producir imágenes que nosotros podemos ver. Y ahí es cuando existe un proceso de traducción. Por lo tanto, referente a su pregunta, Marcelo, son ambas cosas. Es una realidad, pero que es invisible para nuestros ojos y que al mismo tiempo hay que plasmarle en colores o en formas que el ojo puede ver. Cuando hablo del cosmos, me pongo a pensar en la paciencia. Y cuando hablo de esto, me pongo a pensar en que vivimos en una era de inmediatez. Y de alguna manera siento que la astrofotografía exige espera, paciencia, tolerancia, no sé qué tanto frustración. ¿Qué enseña el universo en procesos de justamente sentir los tiempos de forma diferente? ¿Qué enseña sobre paciencia, sobre resiliencia, sobre tolerancia, sobre construir los tiempos de otra forma? En estas épocas que todo queremos rápido, desechable, descartable. Bueno, en este caso la astrofotografía me ha enseñado siempre que todo proceso, todo resultado bueno requiere su tiempo. Por lo tanto, yo diría que la prisa es la peor enemiga de un, es mala de un consejera resultado en este caso. de calidad. Entonces, justamente la astrofotografía, como todo en la vida, nos enseña de que primero debe haber un proceso de formación, de educación, de comprensión, luego de paciencia, de inversión económica también, y todo eso conlleva a un resultado que no debe hacerse juiciosamente, más no con prisa, ¿no? Porque la calidad de ese resultado depende del tiempo invertido. Entonces, cualquier resultado bueno en la vida, no solo para la astrofotografía, sino aplicándolo a la vida, nos enseña que hay que esperar por las cosas buenas. Y este tipo de lecciones son aplicables también luego en tu vida cotidiana, digo, como profesional, como padre, como amigo. ¿Estas cosas que aprendes desde este espacio se aplican en lo cotidiano también? Así es. Es un mensaje sobre todo de paciencia que nos llama a esperar, nos llama a educarnos, a capacitarnos, a prepararnos en un cierto tema y obtener un buen resultado. En la astrofotografía, por ejemplo, aquí en el Ecuador uno no goza de cielos despejados todo el tiempo.
Entonces, por lo tanto, uno tiene ventanas muy pequeñas en lo que puede capturar los astros. Y es mejor estar preparados para cuando la oportunidad se presenta a versus no estarlo. Entonces, eso mismo puede aplicarse en la vida. En la vida hay muchas oportunidades, pero antes de tomar esas oportunidades hay que estar preparados para tomar esas oportunidades. Preparados y atentos, ¿no? Me he puesto a pensar siempre que, digo yo, que la psicosis que tenemos hoy con el teléfono, la adicción que tenemos al teléfono nos está alejando de darnos cuenta qué sucede en nuestro entorno y cómo perdemos oportunidades. Esto me abre a la otra pregunta. Latinoamérica tiene cielos privilegiados de alguna forma, ¿no es cierto? Y hay mucha potencialidad sobre observación astronómica. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? ¿Qué lugares consideras tú que son ideales para la astrofotografía y que podrían tener una referencia científica? Y también incluso, y me lo confirmarás tú, hay una especie de turismo sobre el tema de la astronomía. ¿Hay lugares en el país que se puedan pensar que pueden servir en esta potencialidad tal vez no aprovechada? Bueno, la respuesta a la pregunta no es ni un sí rotundo ni tampoco un no rotundo. La respuesta tiene algo de gris. Por un lado, la ventaja del Ecuador es que estamos en una situación geográfica privilegiada, en plena línea ecuatorial, diría yo. Entonces, esto nos permite ver objetos en cuanto a la astrofotografía o en cuanto al conocimiento del universo, nos permite ver objetos en ambos hemisferios. A esto no tienen acceso las personas que viven tal vez solo en el hemisferio norte, hablamos de Estados Unidos, México, o solo en el hemisferio sur, hablamos de Argentina, Chile u otros países. Entonces, de alguna manera, geográficamente estamos privilegiados porque tenemos acceso a la noche en ambos hemisferios. Estamos en pleno centro, entonces eso nos da una perspectiva de ambos hemisferios en cuanto a la observación astronómica visual y no visual. Sin embargo, el Ecuador sí nos plantea retos. Nosotros tendríamos muchos retos que superar antes de colocarnos en un escenario de turismo astronómico. El Ecuador sí tiene lugares privilegiados. Hablamos de tal vez el Parque Nacional Cotopaxi, los páramos del Chimborazo, ¿por qué no el Parque Nacional Cajas? O sitios del sur que muchas veces son tan lejanos, pero que nos ofrecen la ventaja de que al estar tan lejanos de una ciudad grande como Quito o Guayaquil, son sitios extremadamente oscuros. Hablamos de Zapotillo, de Mangaurco, sitios que están tal vez limítrofes con el Perú, pues son sitios privilegiados. El bosque petrificado de Puyango, por ejemplo, son sitios que de alguna manera son ajenos a la luz artificial. Entonces eso nos da también una ventaja inmensa. Sin embargo, también existen varios retos, como le estaba comentando. Tal vez sea malo para la astrofotografía, pero nosotros tenemos la bendición de todas esas nubes, de esos ríos de agua que realmente llegan desde el oriente y precipitan hacia la cordillera y nos dan pues toda el agua que nosotros necesitamos, tanto para las centrales hidroeléctricas, para el alimento y el sustento de los campesinos diariamente. Entonces, ese es un reto que el Ecuador tiene. El Ecuador tiene cielos bastante nublados, entonces hay que saber la época precisa del año. ¿Y hay fechas para un destino? ¿Hay fechas determinadas? ¿Esto juega como un calendario lunar para el tema agrícola que funciona, aunque con este desorden ambiental ahora ya no sabemos en qué etapa estamos? Pero ustedes también pueden manejar de alguna forma un calendario astronómico que te permite saber que puede ser días buenos para hacer fotos y días que definitivamente no sales. Dos factores definitivamente juegan aquí. El clima, que predominantemente en el Ecuador tenemos una estación lluviosa y una estación seca. Entonces hay que preferir la estación seca. Generalmente los meses de julio, agosto y septiembre son los más despejados. También en el caso de que nosotros queramos ver, por ejemplo, objetos de espacio profundo y fotografiarlos, así como por ejemplo la Vía Láctea, son objetos que preferentemente uno tiene que observarlos cuando no hay luna, es decir, cuando estamos en la estación de luna nueva que se da casi una vez cada mes. Entonces hay que preferir esos cielos oscuros donde ni siquiera hay luna para apreciar los objetos del espacio profundo. Si uno quiere fotografiar la luna, obviamente puede hacerlo cualquier día, pues es un objeto muy luminoso, demasiado luminoso, como diría yo. Y refieres dos conceptos aquí, los cielos oscuros, pero también cuando hablabas de las zonas geográficas del sur, estos espacios oscuros, o sea, digo, son dos elementos que tienes que conjugar, el cielo oscuro y también el territorio en sí que debe ser oscuro para trabajar mejor.
Sí, bueno, el cielo oscuro está dado por la lejanía a las ciudades principales. Por ejemplo, uno no puede ubicarse demasiado cerca a Quito, demasiado cerca a Guayaquil, Porque su brillo porque hay domos inmensos de luz que están sobre te esas inunda. ciudades y eso de alguna manera ensombrece el paisaje, hace que el paisaje Correcto. tenga menos nitidez y por lo tanto en ciertos sitios con contaminación lumínica ¿Es una distorsión? haya que perder ¿Sucede una completamente. distorsión por todo esto de lo Más que que una es? distorsión, yo diría que es como tener una taza Ok. y a esa taza que pues, en este momento es transparente, llena de agua y uno puede ver inclusive el fondo, la marca de la taza que está en el fondo, pues es como agregarle leche a esa agua. Ok. Uno pierde completamente el contraste hasta el punto de ya no apreciar más que las estrellas más brillantes. Vamos con otro tema en el torno a lo que significa tu proceso y tu pasión. ¿Hace falta mucho dinero para trabajar en el astrofotografía, en el astropaisaje? ¿Qué pasa si un joven quiere iniciarse en estos conceptos de astrofotografía? ¿Qué necesita realmente para empezar? ¿Qué mito económico habría que desmontar si sientes tú que hay uno? Bueno, igual la respuesta de esto no es un absoluto, un rotundo. Es muy barato empezar o muy caro empezar. Eso depende del nivel de profundidad que uno quiera adentrarse pues, en el pasatiempo. La ventaja es que empezar es tremendamente fácil. Yo diría que lo mejor para empezar es un par de binoculares como estos. Generalmente el mito es que uno para hacer astrofotografía o apreciar los objetos celestes necesita pues un telescopio grande o un telescopio de gran magnitud, pero no es así. Solamente con un par de binoculares de buena calidad y que pueden obtenerse a bajo costo en comparación a un telescopio, se puede ya empezar. Un segundo complemento de esto es lo que ustedes ya tienen en la mano o tienen en el bolsillo. El celular. Es utilizar el teléfono móvil que uno ya lo tiene ahí. Las cámaras de los teléfonos móviles se han hecho ya lo suficientemente sofisticadas como para poder hacer astrofotografía si es que uno dispone de un teléfono móvil y nada más de un trípode estable. Solamente con un trípode y un teléfono móvil, que son cosas que se tienen realmente a la mano. Ya lo tienes en lo cotidiano. Es de muy bajo costo. Entonces, solo con eso uno ya puede hacer, por ejemplo, fotografía de la Vía Láctea. Hay muchísimos recursos en el Internet con los que uno puede educarse y puede obtener una bonita astrofotografía. Es más, en las revistas en las que uno suele publicar las astrofotografías, suele haber categorías especiales para gente que dispone nada más de ese tipo de equipo. Entonces hay una categoría especial para astrofotografía con el celular, donde nuevamente no serán fotos muy avanzadas ni de la más alta calidad, pero se establece una categoría específica para ellos, porque se conoce que los equipos son algunos extraordinariamente caros, pero hay que empezar por algo. Entonces yo diría que el camino es empezar con un par de binoculares y conforme uno se sigue adentrando en el pasatiempo, pues primero uno puede utilizar el teléfono celular y a través del ocular del telescopio hacer astrofotografía de la Luna, por ejemplo, o de ciertos otros astros o planetas. Uno cuando va avanzando en el hobby puede adquirir una cámara ya un poco más profesional, un poco más avanzada, o al principio una DSLR, puede ser inclusive de segunda mano, o después conforme uno se va adentrando más y más en el pasatiempo, uno puede adquirir un equipo como estos, ya de mucho mejor calidad. Sin embargo, hay una opción que yo le veo que ha surgido nada más en los últimos 3 o 4 años, y son los telescopios inteligentes. No dispongo de uno de ellos, que me hubiera gustado demostrar aquí, pero son opciones bastante económicas, que no pasarán tal vez de los $500, y que tienen toda la potencia de un telescopio profesional. A nivel de red social se comparten imágenes muy pequeñas, y por lo tanto el tener un telescopio inteligente versus un telescopio muy profesional, en una red social no hay diferencia. Cuando hablamos de equipos, quisiera que ahora hagamos una línea de tiempo. La primera pensando en cuál fue la primera cámara que tú tuviste y que fue el inicio de todo este recorrido. Y que me describas ahora la cámara que tienes y cuáles son sus características. Empecemos por lo de la memoria de ese primer equipo. Bueno, realmente la cámara con la que yo empecé fue una cámara muy normal para hacer fotografía
más en un entorno de luz de día, diría yo. ¿Reflex? Sí, era una cámara reflex, una cámara muy básica, una cámara que tal vez técnicamente se denomina una cámara a nivel de entrada. Es decir, en el rango económico, digamos que puede haber unos 3 o 4 tipos de cámara. Esa cámara era lo más bajo en la escala, tanto de costos así como de características. Sin embargo, es una cámara que ya permitía hacer las cosas a un nivel más avanzado. Igual, si ustedes disponen de un celular, ese celular tiene características parecidas, pero no en el modo que uno tiene de nada más apuntar y hacer clic. Uno tiene que ir al modo profesional de esa cámara para obtener algo que valga la pena en la noche. En la noche, aquí la dificultad es que, a diferencia de la luz de día, en la luz de día las cantidades de luz que uno tiene en la cámara son demasiado grandes. Es más, uno limita esa luz que llega a la cámara en el caso del día. En el caso de la noche, la información es muy escasa. Es como tratar de capturar agua en el viento del desierto, diría yo. En el día tenemos un océano de luz. En la noche, en cambio, esas características de luz hacen que capturar ese objeto de espacio profundo o ese astro sea extremadamente difícil. Por lo tanto, uno tiene que hacer largas exposiciones. Si bien en el día uno captura milisegundos para capturar una imagen de luz de día, en la noche hay un panorama completamente distinto, donde uno tiene que exponer la cámara al cielo durante horas para recolectar esos datos que son muy escasos, apilarlos, promediarlos y se obtiene un resultado de calidad. Y ahora preséntame lo que es el equipo que tienes ahora, tu presente, hemos hablado del pasado. A diferencia del equipo que tenía antes, este es un equipo que tal vez genera mucho menos ruido en la imagen. Es lo mismo, en esencia es exactamente lo mismo. Esto no tiene diferencia de un equipo de principiante en cuanto a qué se puede hacer, pero mejora radicalmente la calidad de la imagen en cuanto a que uno tiene menos ruido. El sensor es mucho más grande, un sensor de calidad de entrada es un sensor mucho más pequeño en dimensión, en cambio este es un sensor mucho más grande que acumula mucho más luz. Y además de eso se tiene la calidad de la lente que es mejor. Es diferente un lente principiante o un lente que uno tiene como kit en las cámaras versus un lente que ya es mucho más avanzado y que captura mucho más luz. En astrofotografía lo que se llama la apertura del lente es la clave. Y la apertura es nada más que la capacidad que tiene el lente para capturar la luz. Mientras más grande es esa apertura, pues uno capta más luz. Todo creador visual tiene una imagen que marca un antes y un después desde el trabajo. ¿Cuál ha sido la fotografía más desafiante, más emocional, en donde sentiste que estaba una línea de tiempo científica, humana, que detrás de ello se resumía toda esta satisfacción por la astrofotografía? Bueno, yo no diría que ha sido una única imagen, pero yo sí puedo por lo menos acordarme de un par de ellas que han tenido estos aspectos que usted menciona. La primera de ellas fue una imagen muy parecida a esta. Es una imagen que básicamente combina 3 colores, como ustedes ven, hay naranjas, hay azules y hay verdes. Es una imagen cuya técnica, que requiere de una técnica especial para elaborarse. Como le decía yo, tal vez esta afición nace ya de una forma más dedicada en la pandemia, pero durante la pandemia yo todavía no disponía de un equipo astrofotográfico. Sin embargo, la pandemia me enseñó a seleccionar mi equipo. Tuve todo el tiempo del mundo para seleccionar bien el equipo, seleccionar la cámara, seleccionar los filtros y realizar todo ese aprendizaje que involucra producir una de estas imágenes. Entonces, una vez que la pandemia menguaba, yo ya tuve la oportunidad de adquirir ese equipo astrofotográfico más especializado y de alguna forma aplicar esos conocimientos que yo ya había adquirido. Entonces, básicamente una de estas imágenes requiere cierta técnica. Esto de alguna manera puede considerarse una mentira. ¿Por qué? Porque no son colores, son colores falsos. Pero, ¿cómo viene el trasfondo de estos colores falsos? Esto es radiación invisible
que el ojo humano no lo puede captar a simple vista. Sin embargo, uno tiene que asignarle el color de acuerdo a lo que uno espera que la astrofotografía sea. Por ejemplo, todo lo que es azul representa oxígeno, que está ahí en el universo. Todo lo que es rojo representa hidrógeno. Entonces, si bien es cierto, se trata de colores falsos, pero uno le va dando ese alcance científico a la astrofotografía a través de ese mapeo de colores. Si uno va asignándole colores a ciertos elementos, pues la astrofotografía ya no adquiere solamente un tinte estético, también adquiere un tinte científico. Por lo tanto, yo puedo interpretar que estas áreas en azul representan oxígeno que está ionizado ahí, estas áreas en rojo representan hidrógeno y en cambio estas áreas más oscuras representan áreas en que la luz visible no puede penetrar. Por lo tanto, son áreas de polvo, son áreas de gas muy denso en las que la luz no puede penetrar. Entonces, una astrofotografía de este tipo es un resultado de todo un proceso que yo diría que fue de hasta 2 años. Por lo tanto, es como una culminación en la que uno se prepara, uno adquiere equipo, uno adquiere conocimiento, uno adquiere la habilidad de procesar eso también y de asignar colores. Y luego de eso se obtiene un resultado. Entonces, fue una imagen realmente que en mi caso causó mucha sensación en la familia, en la comunidad también. Fue la primera astrofotografía que se llama de banda angosta, creada en el Ecuador. Y ¿Qué significa esto con de equipo banda puesto angosta? en el Ecuador. Banda angosta nos permite capturar líneas de luz muy finas. Hay tanta contaminación a veces lumínica en la ciudad que uno puede utilizar filtros especializados como los que tenemos aquí solo para capturar 3 elementos que son muy abundantes en el universo y del que están compuestas las nebulosas. Hay 3 elementos básicos. El primero es el hidrógeno alfa, rojo. El segundo es el oxígeno doblemente ionizado, azul. Y el tercero es el azufre ionizado. Entonces, mediante la captura de esos 3 elementos, por eso se llama banda angosta, porque uno captura selectivamente solo esa luz que uno necesita y descarta toda la otra contaminación lumínica de la ciudad. Entonces, esa fue la primera imagen astrofotográfica que fue producida en el Ecuador, que tenía estos 3 elementos o estos 3 colores que a la final uno puede representarles aquí a libre albedrío y con el color que a uno le llame más la atención. Mirar galaxias lejanas nos confronta con lo que significa las preguntas filosóficas del tiempo, de la vida, de lo pequeños que podemos ser frente a la magnitud del universo, de pensar en el ego y cómo lo manejamos. Después de poder fotografiar ese universo profundo, ¿cómo cambia tu percepción sobre la humanidad, sobre nuestra existencia, sobre lo que somos, lo finito que somos, sobre nuestros problemas del día a día? Bueno, yo quisiera empezar la respuesta de esta pregunta con una invitación al público en general a que aprenda a apreciar el cielo, a que busque un cielo oscuro y lo primero que debería contemplar y admirar es a la Vía Láctea. Observar la Vía Láctea es una experiencia por demás maravillosa. ¿Por qué? Porque uno se siente parte de algo que es mucho más grande que uno. Uno se siente parte de algo infinito. Yo formo parte del grupo de divulgación científica que se denomina Astrociencias de Ecuador. Solemos organizar un campamento anual. Ahí realmente se aprecia la Vía Láctea en toda su magnitud y las reacciones que tiene la gente son muchísimas. Hay gente que inclusive se le escapa las lágrimas al ver por primera vez la Vía Láctea. Se dice que el 80% de la población mundial está bajo estos domos de las grandes ciudades y no puede observar a los astros en lo absoluto. En la dimensión que tiene, en lo absoluto. en lo que corresponde. En cambio, viajar o irse a un cielo oscuro es una experiencia completamente distinta y es una experiencia que realmente debería apreciarle todo ser humano al menos una vez en la vida, porque uno se siente parte de algo más grande. Y al ser parte de ese algo más grande es lo más cercano a lo que a veces nos cuentan los astronautas cuando van al espacio y regresan. Uno siente que la Tierra es una sola, no hay fronteras,
no hay problemas, o los problemas que tiene la humanidad se hacen muy pequeños cuando uno llega a apreciar la magnitud que tiene ese universo casi infinito. Y en este rol de persona, en ese rol, en cambio, cuando tú te sientes que eres padre, que eres hijo, que eres amigo, esta dimensión del universo, ¿cómo te pone en otro papel, en otro rol? ¿Sientes que esto te conecta con otra narrativa, con otro gesto, con otro compartir? Así es, justo la astrofotografía a mí me ha motivado iniciar y continuar y seguir especializándome en el tema porque es un asunto que el universo esconde maravillas y esas maravillas, como les decía, no podemos apreciarlas a simple vista. Entonces, mediante un equipo como los que tenemos aquí, tenemos que redescubrir esas maravillas. ¿Cuál es la ventaja que podemos hacerlo desde casa? ¿Y por qué no combinar ese aspecto de la astrofotografía con un aspecto de divulgación científica también? ¿Y para qué? ¿A qué nos lleva todo esto? El mundo de ahora, como usted nos decía, tiene una inmediatez absoluta. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido, todo lo queremos entretenimiento tal vez, pero sin embargo las redes sociales también pueden ser explotadas de otra manera, de una manera mucho más positiva a través de la divulgación científica. Como yo tengo tal vez inclusive en mi perfil ya no recuerdo si es de Facebook o es de Instagram, el mensaje aquí para las generaciones o para los chicos, los niños, las niñas que se están educando, es que este mundo ya tiene suficientes Kardashians. Entonces este mundo lo que necesita son más Sagans, son más investigadores y a las futuras generaciones, inclusive a mis hijos, yo les quisiera decir, sigan una carrera técnica, lo que se denomina STEM, ¿no? Ciencia, matemática, tecnología, ingeniería. Esas son las carreras que tienen verdadero futuro y a través de divulgación científica como esto, de cierta forma se le anima a las futuras generaciones en convertirse en eso, en convertirse en menos Kardashians, más Sagans, más investigadores, más ingenieros, que así más sea, técnicos. Que así sea, que tu palabra sea tan determinante y fuerte como el universo. Y quiero ampliar algo más en esto porque hoy gran parte del conocimiento está justamente en plataformas rápidas donde la atención es solamente por segundos. Y entonces creo que ahí tienen otro reto ustedes. ¿Cómo compito con ese entrenamiento superficial cuando quiero mostrar imágenes del cosmos y cuando probablemente lo que quiero es detenimiento, atención? O sea, no se presenta fácil el escenario. No es así, la clave es no competir. La clave más bien es combinar tanto la imagen con la emoción, con el conocimiento o con el mensaje que quiere llevar atrás de esa imagen. Yo pienso que esa es la clave para captar un público en esas redes sociales. No se trata de competir porque la competencia es abrumadora, pero sin embargo la gente que le gusta el contenido de calidad, yo le animo a centrarse en ese contenido, a compartir ese contenido, a suscribirse a canales que tienen ese contenido. Tenemos grandes exponentes. En el Ecuador tenemos a Astrociencias de Ecuador, tenemos grandes divulgadores inclusive de habla hispana. Recomiéndanos, ¿cómo están en redes sociales ustedes ahora? Tu trabajo primero, ¿cómo está? Mi trabajo lo pueden tener bueno, depende. Si ustedes tienen la red de Instagram, yo estoy en Instagram como Ecuador Astro con Q, Ecuador con Q y Astro. En el Facebook estoy como Jaime Zapata 2002. También como Astrociencias de Ecuador, estamos presentes en todas las redes sociales. Búsquennos como Astrociencias de Ecuador en todas las redes. Y ahora, recomendaciones de otras búsquedas importantes donde puede haber información. ¿A quiénes seguir? Tú decías que ahora hay muchas opciones para conocer en el mundo del Internet. Sí, bueno, definitivamente la mejor información que uno puede encontrar está en idioma inglés. Sin embargo, yo he visto que poco a poco los creadores de contenido, inclusive de idioma inglés, van traduciendo todo ese contenido en español. Entonces, por ejemplo, hay muchos exponentes. Este momento tal vez no recuerdo el nombre, pero hay un matemático español que hace la matemática avanzada de una forma muy entretenida. Cabezón. Sí,
Hay otro divulgador científico que tiene el alias del robot de Platón. Es alguien que es latino, pero parece que vive en Nueva Zelanda. También síganlo, tiene contenido súper interesante. Y hay un divulgador científico de idioma inglés que su canal se llama Veritasium. Y ese contenido cada vez más se lo traduce al español. Ya ese contenido ha tenido una gran acogida en idioma inglés y va traduciéndose poco a poco a todos los idiomas. Ya existe una gran cantidad, una impresionante cantidad de recursos en ese canal, en idioma español, que ustedes pueden. Tiempo para decirte además que justamente por eso proyectamos nuestro material en YouTube, que es el futuro, y que además YouTube está permitiendo que todo lo que significa producción sea traducida a varios idiomas, pero nos ayuda mucho si tú te suscribes a nuestro canal, nos ayuda mucho si tú compartes este canal para periódicamente hacer un trabajo de difusión de todos los temas que se constituyen en elementos importantes de conocimiento. Y es así, estamos mostrando desde esta plataforma a personas que pueden ir abordando temas importantes. ¿Te gustó este contenido? Suscríbete a nuestro canal, compártelo, eso nos ayuda para seguir produciendo mucho más material. La inteligencia artificial y la fotografía científica van de la mano y de alguna manera ya sabemos que la IA está revolucionando la edición visual, que de alguna manera plantea ahora interrogantes sobre la autenticidad. Con este antecedente, ¿dónde termina la mejora técnica legítima de una imagen astronómica y dónde comienza algo que ya es una representación artificial y que puede más bien desinformar? Bueno, como preámbulo de esto podríamos decir que la inteligencia artificial es un tema que hoy en día está en boga. Y si uno no lo abraza, simplemente el tren se le va. Es un tema extremadamente importante, yo lo utilizo día a día en el contexto del trabajo profesional. Pero sin embargo, en el tema astrofotográfico nos ayuda bastante. Una primera cosa que se puede hacer con inteligencia artificial en el asunto astrofotográfico es reducir el ruido de la imagen. Si bien es cierto, la información que llega del espacio es escasa, esa información llega asociada a mucho ruido y uno tiene que tratar de mitigar ese ruido, y una importante herramienta para mitigar ese ruido es utilizar software de inteligencia artificial. El software de inteligencia artificial también nos permite mejorar la nitidez en la imagen, pero en cambio con esas herramientas uno ya llega a un límite ético. He visto circulando muchas imágenes en el internet, en el contexto nacional y en el contexto internacional también, pero que son definitivamente imágenes falsas. Hace nada más unos 6 meses a un año yo veía una bonita imagen que decían: esta es la nebulosa de la mariposa. Y se veía una mariposa muy bien formada ahí en la imagen, una imagen que yo diría extraordinaria. ¿Cuál había sido la desventaja o la falta de mérito de esa imagen? Que fue creada con inteligencia artificial. Y la gente reaccionaba a esa imagen, la gente felicitaba a esa imagen, pero al no tener ese conocimiento de trasfondo, la gente confundía lo imaginario con lo real. En cambio, inclusive en el contexto nacional, alguien pone a veces la luna atrás del Chimborazo, tal cual se lo ve aquí desde Riobamba. Riobamba tiene una vista típica del Chimborazo, en que se ven las 3 cumbres. Sin embargo, en esas 3 cumbres o junto a esas 3 cumbres, desde la perspectiva de Riobamba, uno no puede apreciar nunca la luna atrás, porque no es el ángulo correcto de la luna. He visto imágenes que también ponen la Vía Láctea atrás del Chimborazo. Es más, la región del centro galáctico, que es la más brillante, lo ponen atrás del Chimborazo. Y esa posición nunca se va a dar en la realidad. Tampoco coincide. Entonces, hay un límite ético y uno también debe tener el conocimiento como consumidor de ese tipo de imágenes, que no todas las imágenes son verdaderas. Algunas imágenes son montajes. Y si el autor realiza alguna clase de montaje como esto, tiene que comunicar al público y tiene que decir: esta imagen es un montaje. Esto es una imagen que de alguna manera nos hace imaginar cómo sería tener la Vía Láctea atrás del Chimborazo, por ejemplo. Pero uno tiene que comunicar eso como autor de una manera clara y no dejar que la gente se emocione en vano con una imagen que no es verdadera. Entonces hay un límite ético que no se puede cruzar. Uno no puede inventarse cosas que no existen. Ese yo diría que es el límite ético que no se debería cruzar. Una de las cosas que más llama la atención, que se analiza, que se conversa, que se debate en YouTube, es la vida extraterrestre, la vida fuera de nuestro planeta.
Desde tu criterio, desde tu experiencia, ¿es posible que estemos más cercanos a encontrar evidencia de vida extraterrestre o vamos a seguir en el terreno de especular esto como una especie de mito? Bueno, este es un tema bastante polémico y que ha surgido recientemente pues nuevamente ha resurgido en el Internet por la desclasificación de estos archivos, de alguna manera asociados a este tipo de fenómenos. Sin embargo, yo quisiera expresar mi opinión, y nada más que mi opinión, desde un punto de vista un poco más científico. Desde los años 60 ya existe este proyecto SETI, cuya misión es buscar vida extraterrestre inteligente. Y desde los años 60 ya se lleva algo que se llama la ecuación de Drake, por Frank Drake, que la inventó en el año 1961, me parece, si es que no estoy mal. Entonces, básicamente esa ecuación lo que nos plantea es cuántas civilizaciones inteligentes nosotros podemos encontrarnos dentro de nuestra galaxia. Y es una ecuación que tiene como 6 o 7 variables. La primera variable es, por ejemplo, cuántas estrellas se crean en un día o un determinado instante temporal. Luego tenemos que multiplicar ese número de estrellas por el número de estrellas que tienen sistemas planetarios. Y luego, ¿cuántos de esos sistemas planetarios están en una zona que permitiría la vida? Y luego, ¿cuántos de esos planetas realmente albergarían vida? Y luego, ¿cuántos de esos planetas realmente albergarían vida inteligente? Entonces, las probabilidades son astronómicas, pero hay mucha incertidumbre. De esas 6 o 7 variables que tiene la ecuación, nada más nosotros tenemos una escasa certidumbre en 3 de ellas. Entonces, la ecuación arroja más incertidumbre que certidumbre. Entonces, podría tener 2 posibles respuestas. La ecuación no nos da una respuesta hasta ahora. Entonces, podríamos tener solamente 2 posibles respuestas. Que haya mucha vida o que lleguemos al extremo en que seamos los únicos. Sin embargo, en cuanto a una opinión personal, yo pienso que el universo es tan vasto que no somos los únicos. Es más, eso es lo que opina más del 80% de la comunidad científica, pero una cosa es la vida como tal y otra cosa es la vida inteligente. Las probabilidades de encontrar vida como tal, microbiológica, bacteriana, yo diría que son muy altas. Es más, nosotros todavía no hemos viajado a Marte, a las lunas de Júpiter, por lo tanto, pero en algún momento lo haremos. Y cuando lo hagamos, tal vez hay una posibilidad muy alta de encontrar vida en ese suelo marciano, por ejemplo. Entonces, una cosa es encontrar vida, y en ese sentido nos podemos dar cuenta que inclusive en nuestro sistema solar tiene un bullicio de vida. Es una probabilidad muy alta de tener eso, versus encontrarnos vida inteligente. La posibilidad de encontrarnos vida inteligente es mucho más remota. Y en cambio, esa vida inteligente, esta nuevamente es mi opinión personal, yo pienso que es muy difícil que coincidamos tanto en tiempo como en espacio. Una de las variables también de esa ecuación de Drake que decía es el número de años o de tiempo que una civilización puede existir sin autoeliminarse. Nosotros muchas veces, con todos los conflictos que existen aquí en el mundo, estamos más cerca de autoeliminarnos antes de que permanecer en el cosmos. Entonces, esa también es una variable que entra en juego. Entonces, mi opinión personal es que para encontrar vida inteligente estamos muy lejos, tanto en tiempo como en espacio. Entonces, yo lo veo muy remoto. Recta final de esta entrevista. ¿Cuál es la mentira más común sobre las fotos del espacio? La NASA les miente. Bueno, interpretemos esa respuesta que acabo de dar. Mucha gente cree que estos objetos de espacio profundo, en estos colores que les presento aquí, o los objetos que les presenta el Hubble o el James Webb, uno cree que si uno estuviera muy cerquita de ese objeto, lo ve tal cual está en la astrofotografía. Entonces yo pienso que esa es la mentira más grande. No necesariamente por la que la NASA, la ESA u otras entidades hayan querido mentir, o yo les haya querido mentir, sino que esta es una imagen producto, como les decía, de un proceso. Es un proceso en que se le asigna colores a elementos o a reacciones que están y existen ahí en el universo
Por lo tanto, es tan verdadera porque nos muestra una realidad. Pero asimismo tiene un componente falso. Nosotros no podemos apreciar esos fenómenos con nuestros ojos. Por lo tanto, tenemos que hacer como una traducción de lo invisible a lo visible. ¿Y cómo se representa, pues, cosas en lo visible? Es a través de los colores. Nuestros ojos pueden ver los colores. Nuestros ojos no pueden ver ni los rayos X, ni los rayos gamma, ni la radiación ultravioleta, ni tampoco el infrarrojo. Entonces, ¿qué es lo que hacen todas estas entidades como la NASA en su telescopio espacial Hubble? Lo que hacen es traducir igual lo invisible a lo visible. Entonces, uno ve la primera imagen del Hubble, es una imagen de los pilares de la creación, y esa imagen tiene un fondo verde y tiene estrellas magentas. Y uno cree que el espacio es así. Si no tiene el suficiente conocimiento, la suficiente educación en ese sentido, ¿no? En ese sentido astrofotográfico. No hablo de educación convencional, sino cosas que como seres humanos muchas veces se nos escapan. Entonces, uno cree que el espacio es así, sin embargo, no lo es. Esas son imágenes que son procesadas y son el resultado de recolectar señales del espacio profundo y luego combinarlas. ¿Se puede fotografiar un agujero negro? Desde el sentido común de la fotografía, no. Un agujero negro no es luz visible y por lo tanto no se puede fotografiar. No se puede fotografiar con ninguna cámara. Pero cómo sí se lo ha podido representar es a través de la radioastronomía. Si bien es cierto, una cámara está preparada para captar señales dentro del espectro de luz visible, lo que podemos ver con nuestros ojos y un poco más allá. Existen señales también que nos arroja el universo y que pueden ser captadas solamente por los radiotelescopios, que son esas antenas inmensas que están distribuidas mundialmente, en su mayoría en Estados Unidos, en Chile, en Europa. Entonces esos son telescopios que no captan luz visible, sino más bien captan esas ondas de radio, con los que de alguna manera hace unos años se pudo captar algunos agujeros negros, incluido el que está en el centro de nuestra propia galaxia. ¿Viste algo en el cielo que no puedes explicarlo? ¿Has visto algo en el cielo inexplicable? Yo creo que no. Hay bastante información y desinformación también con respecto a lo que se denomina el fenómeno ovni, que ahora tiene inclusive otra terminología. Pero nunca he logrado ver uno de esos espectáculos, al menos nada que me haya parecido raro. Ahora, no por ser raro, como les digo, les invito a ver la Vía Láctea. Eso es mejor que ver uno de esos fenómenos. Si una niña o un joven está viendo hoy esta entrevista y descubre con fascinación el cosmos, ¿qué mensaje le darías para que esta curiosidad se convierta en conocimiento? El mensaje ahí sería muy, muy claro. El mundo necesita menos Kardashians y más Sagans, más investigadores, más técnicos. Sin embargo, al universo no hay solamente que observarlo. Al universo hay que estudiarlo, al universo hay que interpretarlo. Entonces, que el tema si les gustó este tipo de fotografía, no se queden solamente en la fotografía, sino comencemos a investigar el trasfondo que hay atrás de esta astrofotografía, comencémonos a tener realmente afición en la ciencia, en la ingeniería, en la química, en la técnica. Eso del futuro, ahí van a tener mucho trabajo también. Son ramas que no necesariamente son fáciles, no son fáciles de estudiar, no son fáciles de entender, pero justo ahí está el reto. Justo ahí está el reto y el resultado puede ser extraordinario. Jaime, gracias por contarnos tu historia, gracias por inspirarnos a pensar en hacer otras cosas que son diferentes, pero no puedo despedir esta entrevista sin saber por qué es tan importante ese objeto. Bueno, como les decía, la afición empieza desde el punto de vista familiar. El abuelo en esas frías noches quiteñas pues nos sacaba a ver la luna y ahí es donde nace esta afición. Casualmente este objeto ha llegado a mis manos de nuevo y este es el gorrito con el que el abuelo nos sacaba en esas frías noches quiteñas. Qué estupendo. Para sacarnos a ver la luna. Imagínense un niño de unos 5 años en esa noche fría quiteña. Este es el abrigo que nos proporcionaba el abuelo junto con la descripción extraordinaria que él hacía del cielo. Entonces esta afición nace de ahí
Y de alguna forma, esta afición yo la quisiera continuar, yo la quisiera perpetuar en memoria del abuelo. ¿De qué barrio de Quito estamos hablando? De la Villaflora. Del sector de la Villaflora. Bueno, muy cerca de la Villaflora está la iglesia de San Francisco, en donde hay un diablo que tuvo un acuerdo con Cantuña. No sé si este sea el diablo de Cantuña, pero este es un diablo que representa también el nexo de Riobamba, y aunque sé que tú tienes dividido el corazón entre Quito y Riobamba, pues es uno de los primeros obsequios que te queremos entregar por tu tiempo y por tu posibilidad de abrirnos tu corazón y memoria. No, muchas gracias, Marcelito. Sí, este es uno de los símbolos de Riobamba, así como yo soy quiteño de nacimiento, pues soy riobambeño de corazón. La gente me conoce aquí de toda la vida, yo aquí me eduqué, estudié, obtuve mi profesión y aquí es donde estoy haciendo estas astrofotografías. Y yo también le tenía un regalo para usted. ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡Qué belleza! Ahí está, tenemos nuestra primera astrofotografía. Todo es una maravilla, ¿eh? Pues lo vamos a enmarcar y tenerle acá en el set de nuestro proyecto y de este podcast, Entre Palabras. Y además tienes unas golosinas que te van a llevar a la memoria. Recordarás que las pastillitas de dulce de la fábrica El Cóndor curaban todas las enfermedades de niños. Y además están los granizados, que son también parte de nuestra esencia de la ecuatorianidad. Y te quiero pedir un favor especial. Este es el cuaderno de Central Park, en donde se reunían amigos. Entonces creemos que cuando nos reunimos amigos, podemos decir y escribir cómo nos hemos sentido. Así que quisiera que lo hagas también y puedas describirnos cómo te has sentido aquí en nuestro espacio. Gracias. Nosotros seguimos construyendo varias etapas de conocimiento y de divulgación desde este podcast. Lo que queremos es justamente tener más invitados que nos cuenten desde sus experticias las experiencias, el conocimiento, su relación y el vínculo con lo que significa conocer y aprender. Estamos en una era del conocimiento, absolutamente, y cada vez los temas son fascinantes. Y mientras tengamos personas que desde su experiencia puedan aportar, todo esto tiene sentido. Esta producción va de la mano con eso, abrir una ventana del conocimiento. Suscríbete a nuestro canal, comparte y también dinos qué temas quisieras que abordemos en nuestras siguientes ediciones. Se parte entonces de este viaje entre palabras para conversar temas que son importantes conocerlos desde otras visiones y con otros aportes. Jaime Zapata ha estado con nosotros y es un verdadero gusto saber que todo este mundo inmenso del universo nos estás acercando desde la magia de tu lente, tu talento y tus redes sociales. Gracias, Jaime. Gracias por la invitación, Marcelo, y todos, por favor, quedan invitados. Como les decía, aprecien la Vía Láctea. Es una cosa que, de las pocas cosas irrepetibles en la vida, uno más que presenciar o nada más ser espectador del cosmos, uno tiene que ser protagonista. ¿Y por qué no ir a un cielo oscuro y protagonizar en vivo la observación de una Vía Láctea? Y les animo también a seguir observando y compartiendo el material que constantemente publicamos en las redes sociales, tanto como Jaime Zapata, así como de Astrociencias de Ecuador. Muchísimas gracias, Jaime. Qué placer. Honrado.